vamos, ¿sí? Vamos. Supongamos nosotros que tenemos un cubo de hielo, ¿sí? Y supongamos que ese cubo de hielo está sobre una bandeja metálica y yo aplico alguna fuente de calor sobre esa bandeja metálica, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, sí, en algún momento ese hielo va a empezar a derretirse. Supongamos que ese hielo inicialmente está a menos 40 grados, ¿sí? La pregunta es, ¿cuándo empieza a derretirse el hielo? ¿Sí? ¿Cuándo empieza a derretirse el hielo? A ver, el hielo empieza a derretirse a los menos 40 grados, a los 0 grados, a los menos 20 grados, bueno. Generalmente yo esto lo problematizaba un poquito más en el aula, pero quizás por vía video se complica un poquito. Les doy la respuesta así en realidad, aunque no parezca, el hielo empieza a derretirse recién cuando la temperatura está a 0 grados. ¿Sí? Yo empiezo a aplicar calor sobre esta bandeja metálica. Obviamente esta bandeja metálica transmite el calor al hielo. El hielo, ¿sí? Está a menos 40 grados, ¿sí? Y va a estar primero a menos 40, ¿sí? Menos 39, ¿sí? Menos 20, ¿sí? Va a ir perdiendo, ¿sí? Va a ir perdiendo temperatura, menos 10, y en algún momento va a llegar a 0 grados, ¿sí? En algún momento va a llegar a 0 grados. ¿Cuándo? ¿Cuándo el hielo llega a 0 grados? Recién ahí, el hielo empieza a derretirse, ¿sí? Entonces, lo que tenemos acá es una primer fase en la que fíjense ustedes que lo que hubo fue un descenso o un cambio de la temperatura, ¿sí? Pasamos de menos 40 a 0 grados, ¿sí? Fíjense ustedes que en realidad lo que hubo fue un cambio de la temperatura, ¿sí? En realidad un descenso, yo les dije un descenso, no un aumento de la temperatura, ¿sí? Hubo un cambio, una variación de la temperatura, ¿sí? Hubo un cambio de la temperatura hasta que llegué a 0 grados, pero fíjense ustedes que el hielo, ¿sí? Siguió intacto, o sea que fíjense ustedes que por un lado hubo un cambio de temperatura, sí hubo una modificación de la temperatura, pero no hubo cambio de estado, sí, no hubo cambio de estado. ¿Cuándo? ¿Sí? ¿Cuándo? Este hielo está a 0 grados, sí, cuando este hielo está a 0 grados, recién ahí, si yo sigo aplicando calor, sí, yo voy a seguir aplicando calor. Y en la medida que yo vaya aplicando calor, este hielo, sí, va a ir achicándose y va a ir convirtiéndose en agua, ¿sí? Se va a ir convirtiendo en agua hasta que se convierta completamente en agua, y el hielo como elemento sólido desaparezca. Así se va a dar esa transformación del estado sólido al estado líquido, ¿sí? Ahora, miren ustedes, ¿sí? Que durante todo este periodo, ¿sí? Hubo un cambio de qué, si pasamos en realidad de un hielo el agua, hubo un cambio de estado, ¿sí? Hubo un cambio de estado. Ahora, fíjense ustedes que en realidad durante todo este tiempo, ¿sí? Durante todo este tiempo yo estuve aplicando calor, ¿sí? Y yo seguía aplicando calor, y yo seguía aplicando calor. ¿A que no saben qué pasa con esta temperatura, ¿sí? Desde que el hielo estaba en estado sólido hasta que se termina de convertir en agua. ¿Qué es lo que pasa con la temperatura? Sigue en 0 grados, ¿sí? No varía la temperatura, ¿sí? En todo este periodo que
en esta cantidad de tiempo que yo estuve aplicando calor, ¿sí? Y que el hielo pasó de un estado sólido a un estado líquido, no hubo cambio de temperatura, pero sí fíjense que hubo cambio de estado. A la inversa de lo que había pasado acá. Fíjense que acá en realidad se había dado un cambio de temperatura porque fuimos de menos 40 grados a 0 grados, pero no se había dado un cambio de estado. Sí, no se había dado un cambio de estado. Acá es al revés. Hay cambio de estado, pero no hay cambio de temperatura. ¿Sí? Vamos acá abajo. Yo voy a tener, sí, voy a tener mi bandeja. Con mi fuente de calor abajo, ¿sí? Y el agua, sí, el agua con la que venía de acá arriba. Y esta fuente de calor sí va a seguir aportando calor, o va a empezar a aportar calor al agua esta, ¿sí? Al agua esta. Que obviamente vamos a arrancar en 0 grados, que era la temperatura que teníamos ahí, ¿no? Y vamos a pasar de 0 grados, qué sé yo, a 10 grados, ¿sí? 20 grados, 50 grados, ¿sí? 50 grados, 80 grados, ¿sí? 100 grados. Durante todo este tiempo que el agua se está calentando, sí que el agua se está calentando, fíjense ustedes que en realidad el agua esta se sigue manteniendo líquida, ¿sí? No hay todavía evaporación del agua, ¿sí? Entonces fíjense que no hay cambio de estado, ¿sí? No hay cambio de estado, pero sí lo que hay es cambio de temperatura, ¿sí? Fíjense que en la medida que yo voy aplicándole calor al agua esa, la temperatura del agua esa va a ir subiendo, ¿sí? 0, 10, 20, 25, 28, 30, 40, 50, 80, 100 grados. Fíjense ustedes que hay un incremento de la temperatura, ¿sí? Hay un incremento de la temperatura. Hasta que el agua llega a 100 grados, ¿sí? Lo mismo que pasaba con el hielo, ¿sí? Hay un cambio de temperatura, pero no hay cambio de estado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando el agua esta llega a los 100 grados? Siempre tengo mi fuente de calor acá abajo, ¿no? Cuando llega a los 100 grados, ¿sí? Y únicamente cuando llega a los 100 grados y no antes, el agua esta va a empezar a evaporarse, ¿sí? Y yo voy a seguir aplicando calor. Y voy a tener menos agua, porque se va a seguir evaporando, ¿sí? Y voy a seguir aplicando calor. Hasta que el agua esta se termine de evaporar, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo curioso? Que durante todo este tiempo que el agua se transforma de algo completamente líquido y desaparece para transformarse en algo totalmente gaseoso hasta que se evapora totalmente, el termómetro sigue siempre, ¿sí? Si yo metiera un termómetro acá adentro, ese termómetro sigue siempre en 100 grados. Fíjense ustedes que hay un cambio de estado, porque estamos pasando de sólido a líquido, pero no hay un cambio de temperatura, ¿sí? Pero no hay un cambio de temperatura. Entonces, ¿sí? Entonces, se los digo acá, ¿sí? Al cambio de temperatura, cuando hay cambio de temperatura, pero no hay cambio de estado, sí es calor sensible, ¿sí? Lo repito, cuando hay cambio de temperatura, pero no hay cambio de estado, es calor sensible, ¿sí? Y cuando hay cambio de estado, pero no hay cambio de temperatura, es calor latente, ¿sí? Aguántense que se los anoto acá abajo.
cambio, ¿sí?, de temperatura. Cuando hay cambio de temperatura, pero no hay cambio de estado, cuando hay cambio de temperatura, pero no hay cambio de estado, esto se llama calor sensible, ¿sí? Cuando hay cambio de estado, pero no hay cambio de temperatura, esto se llama calor latente, ¿sí? Cambio de temperatura sin cambio de estado, ¿sí? ¿Cuándo era cambio de temperatura? Sin que cambiara el estado. Bueno, por ejemplo, cuando se estaba calentando el agua de los 100, ¿sí? Cuando se estaba calentando el agua, lo dibujo acá al costadito. Cuando se estaba calentando el agua de los 0, ¿sí?, a los 100 grados, había justamente eso, cambio de temperatura, pero no había cambio de estado todavía, porque el agua recién se empieza a evaporar, ¿sí?, a los... esperen que no les dibujé el fueguito abajo. ¿Sí? El agua recién se empieza a evaporar a los 100 grados. Entonces, ese cambio de temperatura sin cambio de estado se lo llama calor sensible, ¿sí? ¿Cuándo hay calor latente? Bueno, justamente cuando el termómetro, ¿sí?, llega a los 100 grados y el agua esta empieza, ¿sí?, a evaporarse. Entonces, ese cambio de estado sin un cambio de temperatura, porque durante todo el tiempo, ¿sí?, como les explicaba recién, que el agua esta se evapora, ¿sí?, durante todo el tiempo que el agua se evapora, el termómetro, si yo lo pongo en el agua, va a seguir clavado en 100 grados, ¿sí?, va a seguir clavado en 100 grados. Entonces, fíjense ustedes que hay un cambio de estado, pero no hay un cambio de temperatura. Bueno, el cambio de estado sin cambio de temperatura, justamente se lo conoce como calor latente, ¿sí? Calor sensible, calor latente, ¿sí? Seguramente son dos conceptos que ustedes estuvieron leyendo en el material de lectura que les mandé. Hoy miramos esto, tranqui, sí, 13 minutos de video, se me hizo eterno. Hoy miramos esto, mañana veo si mando algún video que en todo caso amplifica un poco esto, o mando alguna actividad, ¿sí? Nos vemos mañana.